Dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Habla del día malo. Nosotros estamos teniendo un día malo por lo menos de 1 año y pico. Y muchos no pudieron resistir. Y se han debilitado. Las oraciones son para que vuelvan. Dios los va a traer. Y los va a traer en un estado que vamos a tener que estar ungidos para ministrarlos. Porque muchos van a llegar con mucho conflicto en la mente, deprimidos, algunos con resabios físicos por el COVID, mentales, el alma confundida, pero Dios los va a traer y tenemos que estar preparados, porque quieras o no, el Señor en este tiempo va a levantar su iglesia. En este tiempo su iglesia va a ser levantada. Por eso, el día malo necesitamos la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, saben que en el versículo que dice, y el yelmo, tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, Pablo habla y hace una comparación. El yelmo, la palabra yelmo es la palabra kobá en griego, que significa un protector que se ponían los soldados para identificarse entre ellos y con sus enemigos. Y ese yelmo, cuando Pablo hace la comparación, tiene que ver con un protector en su cabeza. Y lo único que va a proteger nuestra mente es la palabra de Dios. Nos va a proteger de los dardos de fuego del maligno, que son esos pensamientos que el enemigo tira, y de nuestros propios pensamientos que se manifiestan a través de la concupiscencia del hombre viejo. Entonces ese yelmo de salvación, tiene que ver con la mente y tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso quiero hablarte un poco en esta mañana de esto, para entrar ya en lo que tiene que ver con la fe que trasciende. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un protector. Diga conmigo, es un protector. La palabra de Dios es un protector. Protege mi mente. Cuando Jesús está en el desierto, viene el enemigo. No es que vino una serpiente así y le habló, no. Le habló en su propia mente. Y el Señor protegió el propósito a través del escrito está de la palabra. O sea que si vos vas a escuchar las cosas que no debes escuchar, que son influenciadas por el enemigo, y tus propias cosas de concupiscencia que vienen a tu mente, si no hablas la palabra, te debilitas. Entras en una debilidad, de a poco te vas debilitando, vas cayendo en las mentiras del enemigo, te empezás a creer las mentiras del enemigo y entonces el enemigo te empieza a hacer que te deslices y te empieza a anular espiritualmente. Porque las palabras es espíritu. Y nosotros entendemos que cuando hablamos la palabra, le hablamos a un mundo espiritual que nos rodea, que es real. Por eso que cuando yo hablo lo que no tengo que hablar, creo espacios en el mundo espiritual de imposibilidades. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces necesitamos saber qué es lo que hablamos. Entonces si hablas y decís, no, yo no puedo porque yo no es esto para mí, entonces estás creando un espacio de imposibilidad en el mundo espiritual
y estás moviendo fuerzas a través de tu confesión que no son del reino precisamente, y que vas a ser oprimido por esas fuerzas, y eso te va a empezar a desgastar. Por eso mucha gente, cuando empieza a hablar lo que no tiene que hablar, empieza a debilitarse, le empieza a creer las mentiras al enemigo, y esa persona es anulada espiritualmente, porque pierde el poder de la oración, y después cae en la tentación de orar por su situación, sus problemas, sus necesidades, que ya han sido resueltas por Cristo en la cruz del Calvario, muerte y resurrección, y nos ha delegado su poder, su palabra y su espíritu, para que como Él venció, nosotros también vencemos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Entonces, tu área débil y mi área débil se encuentra en nuestra mente. Y el enemigo lo sabe, que es nuestra cabeza. Nuestro corazón, en realidad cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la mente. Porque el corazón lo único que hace es llenarse de colesterol y latir. Pero el corazón, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de nuestra mente. Acá está la vida. Y en la confesión de la palabra. Por eso necesitamos entrar en esa guerra espiritual personal en la cual hablo en el libro, que es para mantener mi ubicación en el mundo espiritual, porque si no hablo lo que tengo que hablar, el enemigo me localiza por mi confesión y empiezo a mover fuerzas que no son de Dios. Por eso que Pablo, cuando los corintios se criticaban, Pablo dijo, el que no ama a su hermano es homicida. Porque si yo empiezo a criticar a alguien, lo que estoy haciendo en realidad es mover fuerzas que no son de la luz, sino de las tinieblas, y enviarlas. Estoy siendo un instrumento del enemigo sin darme cuenta. Fíjense en qué importante. Entonces la confesión, cuando uno empieza a discernir esto y empezás a hablar, entonces nosotros somos artífices de nuestro propio destino. Lo que yo hablo es a donde yo voy a ir. Por eso que cuando uno va a hacer como nos tocó a nosotros hacer este cambio, entregar la iglesia y salir, estuvimos orando mucho tiempo, hasta que Dios nos dio la convicción, y en la confesión el Señor fue abriendo el camino. Y cuando nosotros nos decidimos a caminar en esa fe, creyéndole a Dios, nos dimos cuenta que todo ya estaba abierto para nosotros. Pero en cuanto vos empezás a titubear y no tenés la convicción de Dios, entonces ahí es donde está el problema. Por eso que hay que buscar la presencia de Dios, la palabra de Dios, antes de tomar una decisión, porque para dar la decisión, en el momento correcto, en el tiempo correcto, ahí está Dios. Dios se mueve con vos. Dios te llama, Dios te da el norte y Dios se mueve con vos. Y sentís el respaldo de Dios, y entonces ya no andás corriendo detrás de las bendiciones, sino que empezás a llamar las cosas que no son como si fuesen, y ellas empiezan a venir a tu vida. Lo que el enemigo trata de hacer es desorientarte y que pierdas la posición. Por eso Pablo dice, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es un lugar de posición y de autoridad. Satanás lo que va a hacer es tratar de bombardearte para bajarte de esa posición, y cuando te baja de esa posición, te domina. Amén. Entonces fíjense qué importante es entender lo que es el discernimiento, la confesión de la palabra del Señor en nuestra vida. Pablo dice que el diablo, el maligno, extravió los sentidos de Eva en el huerto y con astucia la engañó, y dejó de ser fiel a Dios y su palabra. 2 Corintios 11:3 dice esto. Le manipuló los sentidos. A David, el enemigo, le manipuló los sentidos cuando también pecó con Betsabé. Él es experto para manipular los sentidos, por eso que nosotros no caminamos por lo que sentimos, sino por la palabra de Dios en nuestra vida.
Porque muchas veces nos dejamos guiar por los sentimientos y hoy en día está de moda la palabra yo siento. Siento de parte de Dios y después le salió el tiro por la culata. No era tan así. Y yo siento, no sientas tanto. La palabra te va a confirmar y no tiene nada que ver con los sentidos. Porque podemos sentir muchas cosas. Yo cuando estaba enfermo, que estaba con el SIDA en el centro de rehabilitación, tenía eso de los sentimientos. Entonces, a la noche yo sentía que me acostaba sano. Parecía que tenía esa fe. Y decía, estoy sanado, el Señor me tocó. Hasta sentía cosas raras en el cuerpo. Porque los sentidos manifiestan cosas. ¡Wow! Y sentía fuerte. Y a la mañana me levantaba enfermo. Me levantaba con todos los achaques, agobio y todos los dolores y los ganglios. Y así. Entonces, ¿quién era el que me manipulaba los sentidos para yo sentir una cosa que no era? Entonces empecé a confesar la palabra y a confesar la palabra y a confesar la palabra, hasta que en esa transición vino la fe para ser sano. Y ahí se realizó la sanidad. Cuando fuimos al médico, al Hospital San Isidro en Buenos Aires, el médico no entendía nada, nadie entendía nada, ni yo entendía nada, que todo eso había salido negativo, no reactivo, hasta el día de hoy. Cuando Dios te sana, te sana. Debemos usar el Kobá, el yelmo de la salvación, la protección de nuestra mente, porque ella protege mente, emociones y voluntad, porque el alma está constituido, usted sabe, de la mente, las emociones, la voluntad, los sentimientos. Entonces la palabra me protege del enemigo y también de mis propias vida interna del viejo hombre que se quiere manifestar. Por eso Pablo dijo, todos los días muero. Es que si no lo matás todos los días, parece que el muerto, según la palabra, quiere resucitar. Por lo menos en mi vida, ¿no? El muerto, el viejo hombre quiere resucitar todos los días. Yo sé que en usted no. Por eso debemos ser hábiles, diestros, con las armas que el Señor nos dio para destruir toda fortaleza mental que el diablo edifica en la mente. El otro día estábamos orando por una situación, un hijo en la iglesia nuestra, un hijo se había enojado con el padre y se había ido con la mujer, se casó y se disgustó con el padre y se fue a vivir con la suegra y no le hablaba al padre. Y el enemigo le fue así, no sé por qué motivo, vaya a saber de su relación, padre-hijo, pero le había crecido esa fortaleza en la mente y no se conectó durante 4 años. Entonces oramos para romper, tomar autoridad, romper toda fortaleza mental que el enemigo había edificado en su mente. Y oramos, y oramos, y oramos. Y estando en Argentina, la mamá nos manda un texto y dice, ay pastor, estoy orando porque mi hijo viene a mi casa después de 4 años. Y llegó a la casa. Y cuando se encontró con los padres, y yo le dije a él, al papá, le dije, mira, te voy a dar un consejo. Tu hijo va a venir, lo profetizamos, tardó meses, tu hijo va a venir. Lo primero que vas a hacer, le vas a pedir perdón. Porque eso va a terminar de romper algo. Hay padres que son orgullosos. Un hombre duro, y hizo lo que tenía que hacer. Se rompió algo más. Cuando se rompió eso, el chico se descompuso, porque tenía un trabajo de ocultismo hecho. Y ahora está en una reconciliación con el padre y la luz está llegando, un chico cristiano todo, y apartado, y está llegando la luz en esa reconciliación. Y yo sé que Dios va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque a través de la confesión de la palabra se rompieron las fortalezas que tenía ese chico en su mente durante 4 años. Por eso que la palabra de Dios destruye esas fortalezas. Es un arma poderosa que Dios nos dio. Por eso que debemos ser hábiles en manejar esas armas.
cuando escuchamos al enemigo y no hablamos la palabra, como él es un ser espiritual y es un zorro viejo, como digo yo, él va a buscarte la vuelta para empezar a envolverte y a capturarte y atarte en tu vida espiritual. A él no le importa que estés adentro de una iglesia si te ata espiritualmente. Es tremendo. Entonces muchas veces las personas caen en su oración personal, se debilitan en su oración personal o oran en los sentimientos o en los problemas, en las situaciones, sin la autoridad de la palabra, ni hablar la palabra. Entonces esa persona va siendo atada por el enemigo, porque te va anulando la fe. La confesión que no es de la palabra cancela la fe. Si vos hablas los problemas y cada vez que vas a hablarle el problema y capaz que tenés un problema que te dura 6 meses y todos los días vas con el problema y vas con el problema y vas con el problema y el Señor, me tiene aburrido ya con el problema. Hasta que no se ponga de acuerdo con la palabra mía no va a ser resuelto. Así que hágale así al que está al lado y diga, me parece que te están hablando en esta mañana. Hablar la palabra que destruye las fortalezas. El poder de la oración está en la confesión de la palabra de Dios, que derriba todo lo que se oponga a ella. No está en la confesión del problema, porque esa confesión es la que debilita tu vida, aunque sea sincera, le está diciendo la verdad a Dios. Pero eso te debilita. La confesión equivocada le da fuerza a la palabra también y por ende invade todo nuestro ser. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Pero si no, vos estás allí a la mañana, ay, ¿cómo estás? Y te dicen, ay, no sé, me levanté mal, me siento no sé qué, me siento raro. Y le estás emitiendo una orden al cerebro, entonces el cerebro dice, todos hoy nos sentimos raros. Y nos sentimos débiles, porque lo hablaste. Santiago lo dice, ¿verdad? Entonces, si hablas mucha minusvalía, porque te sentís, capaz que no lo decís delante de la gente, por el orgullo, pero cuando estás con Dios decís, ay Señor, me siento una porquería hoy. Amén, dice, me siento esto, me siento aquello. Pero sos sincero con Dios, que te sentís, pero esa confesión baja tu minusvalía. Entonces, al bajar tu minusvalía, dice Pablo que nadie tenga más alto concepto de sí, o más bajo, o más alto, que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que le fue dada. Por eso muchas veces, para que una persona reciba un milagro, la palabra tiene que levantar su minusvalía, ponerla en un equilibrio para que pueda recibir. Porque si estás por allá abajo, eso es lo mismo que orar por una persona que está con depresión, hay que echarle fuera el espíritu para que reciba la bendición. Entonces fíjense que si tenés minusvalía por la problemática, por la familia, por el rollo, por aquello, la fe está ahí. Pero cuando vos levantás y tenés la identidad, ahí es donde trabaja la identidad en Cristo, ¿no? Sí, es verdad, tengo 1000 rollos, pero yo estoy acá. La palabra está en mí. Y la palabra va a hacer que todo eso caiga. En el nombre de Jesús. Sé quién soy. No le creo las mentiras al diablo. Sé la autoridad que tengo. Sé el poder que tengo. Y no dependo de mis problemas, sino de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces ese equilibrio de autoestima hace que la fe funcione. Pero si le crees la mentira de Satanás y te dice, vos sos hijo de Dios, te dice el diablo, y mira cómo andás. Entonces le decía al diablo, tenés razón, ¿no? Qué mal ando. ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que le fue otorgada. Ni más alto ni más bajo, porque si no te la crees también. También no funciona la fe, ¿eh? Te la crees y resulta que no.
Es que a veces nos creemos ser algo que no somos. ¿Conoce gente así? Yo sé que acá no hay nadie de eso, pero... Sí, nos creemos ser algo que todavía no somos o que todavía no llegamos. ¿Vio el río de Dios, Ezequiel 47? Hay gente que está con el agua hasta la cintura, pero todavía va caminando en la arena. Todavía se en pie en la arena, pero cuando Dios te mete con el agua hasta acá, te quedan dos opciones. Ya no podés retroceder a la costa, a donde no tenías compromiso. Ahí cuando llegás con el agua hasta ahí, hay dos cosas, o te ahogás o te soltás en el río y empezás a nadar, a hacer la plancha. Y las olas te van llevando. Esa es la fe que ya trascendió, la fe madura, que en el medio de la historia peor que te pueda estar sucediendo, estás haciendo la plancha porque el Espíritu te está llevando y sabes que te va a llevar a buen puerto y que el maligno no te va a poder tocar en ese nivel de fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es el nivel de fe donde aprendemos todo el tiempo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, confesando la palabra en todo tiempo. Sigamos el consejo de Pablo. Santiago capítulo 2, versos 17 y 18. A ver si lo podemos poner un minuto. ¿Hasta qué hora tenemos, pastor? Hasta que me agarre hambre, dijo uno. Digo, yo predico hasta que me agarre hambre, después no puedo predicar más. Ahí lo tenemos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe madura, la fe que trasciende. Todo lo que hagas dejará algo. Jesús dice que hasta nuestras palabras quedarán grabadas y por ellas seremos juzgados. La pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy? Porque por eso serás recordado mañana. Hay gente que no hace obras porque se la pasa toda su vida cristiana resolviendo los líos de su vida, sus problemáticas. Cuando yo estaba en el centro de rehabilitación, le voy a contar una experiencia. Cuando yo estaba en el centro de rehabilitación y estaba luchando con mi situación de la enfermedad y la droga y todo el rollo ese, en ese tiempo, lo que me ayudó a mí realmente fue que venían llegando chicos al centro y había un chico que tenía 14, 15 años con el brazo todo infectado de inyectarse y con el virus del HIV. Y yo tenía 33, lo tomé como si fuera mi hijo y empecé a hablarle la palabra y a tratar de, dentro de lo que yo sabía o podía en ese momento, aconsejarlo. Y eso me ayudó porque empecé a servir. No me daba cuenta, estaba sirviendo. Me olvidé de mí. Y cuando me olvidé de mí, lo dejé a Dios, sin darme cuenta, poder actuar en mí. Entonces, era una fe que yo, sin darme cuenta, tenía obras porque yo estaba sirviendo constantemente. Ayunaba, oraba, servía. No conocía mucho la Escritura. Pero eso me ayudó porque quité la mente de mi propio problema. Y eso ayudó a que Dios obrara en mí. Entonces, hoy muchas veces el creyente está siempre, constantemente, yendo al culto, el día del culto, adorando a Dios, y durante la semana está tratando de resolver su vida. Muchas veces hemos pensado que viniendo a Cristo nos iba a ir mejor. Para mí fue todo
al revés. Y para mi familia también. Cuando llegamos a Cristo, que yo me convierto, la oveja negra de la familia, se convierte en mis padres, que teníamos un frigorífico de 3 plantas en Buenos Aires, al año nos fundimos. Perdimos todo por el gobierno, por lo que fuera. Por el mal gobierno, por lo que fuera. Entonces, claro, Dios trató con nosotros. Dios fue tratando, nos fue desapegando de cosas, porque a Dios le interesa tu ser interior y mi ser interior. Entonces, si vos te la pasás como en la vida cristiana, yendo al culto, glorificando a Dios, que está bien, hay que hacerlo. Pero durante el resto de la semana vivís para vos, para tu situación, para tu problema, para mejorar la vida, para esto, para el otro. Estás sin obras. Y no te diste cuenta, pero estás sin obras. Y un día nos presentamos delante de Dios y Dios decía, ¿qué hiciste? Te la pasaste toda la vida resolviendo tus rollos. No le predicaste a nadie. No oraste por nadie. Yo te di mi poder. Aleluya. En cambio, yo me di cuenta que cuando yo me dediqué a servir, que ni sabía ni siquiera que yo estaba sirviendo, no sé si me explico, estaba tan loco yo en ese momento que el Señor me tenía que agarrar la cabeza y cambiármela. Pero era una expresión que salía de mi corazón. Y yo mientras estaba sirviendo, el Señor me estaba sanando, el Señor me estaba libertando de 20 años de adicción a la droga. El Señor estaba restaurando toda mi familia. Se entregaron mis padres, se entregaron mi hermano. Hoy mis padres son pastores con 90 años que tienen. Mi hermano nos salvó a todos a causa del servicio. De obras. No obras muertas, obras. Por eso el Señor nos llama a la iglesia para servir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El Señor nos llama, nos restaura, nos sana, nos da palabra, nos da poder, nos da unción para servir. Y Él es responsable de lo que nosotros vamos a hacer en el servicio. Muchas veces yo he orado por personas y yo en el momento que oré por personas ni yo me creí que Dios estaba obrando y Dios la sanó. Y el primero que se quedó con la boca abierta fui yo. Y dije, yo hice una oración media incrédula y Dios obró. Diga, la fe que trasciende. El servicio le da sentido de propósito a la vida y a todo lo que hago. Pero si no tenemos esta revelación, que después de esta vida hay algo más, no estamos trabajando para dejar algo, para ser recordado por algo que hemos hecho. Fíjense qué importante. Ahí está el problema de consumir el tiempo en resolver los líos. El consumir el tiempo en tratar de resolver los líos sin que el espíritu esté en el asunto, te desgasta, te estresa, porque estás usando tu fuerza, porque estás orando sin darte cuenta en la situación, en el problema, y no la palabra que te va a fortalecer la palabra y va a hacer que en el mundo espiritual las circunstancias obedezcan a la palabra de Dios. Como le obedecían al Señor cuando le hablaba a la tormenta, cuando le hablaba a las circunstancias. Miren qué poderoso que es la palabra de Dios. Tenemos todo lo que debemos tener, la palabra. La palabra es lo más importante que Dios nos dejó. La palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta separar el alma del espíritu. Por eso que la palabra que hablamos va produciendo esa separación del alma y el espíritu, porque el alma, donde está la mente, la voluntad, las emociones y los sentimientos, se siente asfixia al espíritu con su onda carnal, asfixia al espíritu. Entonces la palabra tiene que liberar el espíritu. Una vez que el espíritu humano está liberado, la sociedad con el Espíritu Santo,
hace que la palabra someta al alma y que venga la restauración en la vida de la persona. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso es necesaria la palabra, para que el Espíritu es el que va a liberar el espíritu humano, que es donde Dios va a trabajar. Para eso nos dio el espíritu humano. Es muy importante esto. Y ahí es donde radica la fe, donde la fe va trascendiendo, va siendo procesada en nosotros, y en ese proceso empezamos a obtener verdaderamente las cosas que Dios quiere hacer en nosotros, en nuestra vida. Por eso que es necesario comenzar a desarrollar las obras de fe que hay en nuestro interior, dice la Escritura, que ya fueron puestas por Dios para que nosotros caminemos sobre ellas. Ya están hechas. Ya están hechas. Si a mí alguien me hubiera dicho que cuando tenía 33 años, que me estaba muriendo por el SIDA, y Dios hizo un milagro, me sanó y todo, me hubieran dicho en ese momento, y que fue de hecho una realidad, que una profeta, una viejita profeta de la iglesia, yo era nuevo, y ella me veía en la iglesia y me decía: Ricardo, a mí me mostró Dios que te va a llevar al mundo, vas a andar en los aviones, a subir y bajar. Y yo entre mi carnalidad, yo dije entre mí, esta viejita, claro, me ve que estoy hecho un desastre y me quiere dar ánimo. Me está diciendo algo para que yo me sienta bien. Pero no, me estaba hablando Dios. Porque después de tiempo me vi en esa palabra que me había declarado la viejita. Entonces el Señor ya preparó un camino. Pero depende de mí y depende de vos de aceptar y ir por Él, a decir no, sacar cuentas y decir: me quedo acá. Y Dios no te va a mandar al infierno por eso, pero estás perdiendo unas obras que Él preparó de antemano para que camines sobre ellas y des el fruto deseado para su reino, y Él se sienta complacido con aquel llamado que hizo un día a tu vida. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Y cuando hablamos de esta fe, estamos hablando de la fe que tiene obras y que son de la voluntad de Dios, y no la fe que consigue cosas. La fe que consigue cosas es el nivel más bajo de la fe. La fe que obtiene cosas. Un auto, una casa, esto, aquello, para satisfacción, sentirte realizado. Es una fe baja. Pero la fe que trasciende es hasta el punto donde llegás a un nivel de fe que es directamente relacionada con tu ser, donde el Señor se metió en tu ser de verdad. Se metió con todo, donde quebró lo que tenía que quebrar para llevarte a la dimensión que Él quería llevarte, en el nivel de la fe madura, donde ya no te importan las cosas, ya te desapegaste de cosas, donde ya entregaste apegos que te tenían atado, y te sentís más liviano, porque estás disfrutando. En el propósito de Dios estás disfrutando, estás liviano. Ya no cargas con los apegos. Por eso el Señor nos quitó un frigorífico de 3 plantas, donde yo de chico tuve dinero. A los 17 años tenía un auto, tenía mi departamento. Lo perdí todo a causa de la droga, y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. No era que Dios no estaba, Dios estaba ahí, porque Dios ya me tenía en sus ojos. Te estoy contando mi experiencia. Y bueno, el apego, a mí la gente a veces me dice: vos no le das valor a las cosas. Yo le doy el valor que se merecen, pero no me puedo quedar ahí. No me puedo quedar ahí.
Yo voy por el propósito de Dios. A los 33 años tenía que estar muerto. Estoy vivo por la gracia de Dios. Voy a cumplir 67 años. Lo único que me interesa es concretar el propósito de Dios para mi vida. Y Dios me va a guardar. Así como fuiste llamado y quiere Dios que concretes el propósito por el cual fuiste llamado, usar los dones que te dio y activarte. Porque si estamos orando en las necesidades, los dones se van atrofiando, se van debilitando. Y sin darnos cuenta, podemos hablar y podemos decir y todo, pero el don está ahí. Hay que activarlo. ¿Cuántos van a activar sus dones? ¿Cuántos se preparan para lo que viene? Esa palabra restauradora, esa palabra de sanidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, la pandemia en Argentina, 1 año y medio que está todo cerrado. Y yo siempre predicando en iglesia, en los congresos, y la iglesia allá, y para acá, y España, y allá. Y Dios me encerró en un departamento con mi esposa. Y salimos a caminar, me di cuenta que hacía 20 años que no caminaba, porque con la humedad y el calor acá, la gente no camina, anda en coche para acá y para allá. Y caminamos kilómetros, y me empecé a sentir mejor de salud. Dios me dijo, yo te traje acá, te tengo que poner a tono para lo que viene. Y entonces me vi predicándole, mire, se salvó el carnicero, se salvó el almacenero, se salvó el verdulero, se salvó el de la inmobiliaria que me rentó el departamento. Y yo dije, ¿cuánto hacía que no vivía esto? Porque siempre andaba en las iglesias. Me salió otra vez el evangelista de adentro. Pero no me pidan que abra una iglesia porque no. Ya el Señor me mostró lo que viene en este tiempo. Cierre sus ojos un instante. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, espero que esta palabra haya sido de luz para mis hermanos en esta mañana, Jesús. Señor, que todo apego, Señor, que todo apego sea suelto en la vida de las personas, porque muchos de esos apegos causan el estrés, causan insatisfacción, causan confusión. Señor, trata en esta mañana a través de tu palabra, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Tu amor es infinito, Señor. Y tú nos amas con ese amor, Señor. Y quieres que el propósito por el cual fuimos salvos sea cumplido en nuestra vida, Señor. Señor, enséñanos a andar por esa fe en las obras que tú preparaste de antemano para que nosotros funcionemos en ellas. Oh, Señor, te doy gracias, Jesús. Bendigo cada vida en esta mañana aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, gracias. Padre querido, gracias, gracias, gracias. Dale gracias a Dios en esta mañana. Dale gracias a Dios porque Él te ha salvado. Él ha puesto de su espíritu, de su palabra, para que andes en victoria a pesar de las circunstancias adversas que el mundo tiene y que trae. Porque en el mundo habrá aflicción, pero nosotros estamos puestos para vencer el sistema de este mundo, porque así lo declaró nuestro Maestro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya.